todos reunidos en el aposento alto, y de repente sopló el Espíritu y lo llenó todo, y fuego sobre sus cabezas se hicieron presentes. Hola hermano, buena tarde. Bienvenido a nuestro servicio virtual. Recibe un abrazo aquí muy caluroso desde los que estamos aquí en Iglesia Cristiana de Benecer. Voy a iniciar con las lecturas bíblicas en Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 14:3. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El tema del día de hoy, hermanos, diferencias, las diferencias. Todos somos diferentes, hermanos. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que todos tenemos cualidades y características muy específicas en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Y esas diferencias deben de utilizarse de una manera correcta, de una manera óptima. Y es el mensaje que vamos a dar el día de hoy. Pero empecemos con la definición de diferencia. ¿Qué es diferencia? ¿Qué es una diferencia? Diferencia es la cualidad o accidente por el cual algo se distingue de otra cosa. Entonces es todo aquello que distingue a una cosa de otra o una persona de otra. Otra definición podría ser la variedad entre cosas de una misma especie. O sea, cosas que son de una misma especie pero que tienen cosas muy en particular que las distinguen y que las hacen variadas unas de otras. Nosotros, por ejemplo, ¿qué diferencias podemos tener entre la comunidad, entre Benecer aquí, hermano? Piensa en los amigos, en los hermanos con los que más comúnmente tienes relación o algunos amigos tal vez de tu casa. Piensa cuáles son las diferencias que tú tienes con ellos. Y vas a encontrar que tenemos diferencia en edades. Esa es una de las principales y de las más comunes. La diferencia de edad, hermano. La diferencia en cuanto a tu identidad política. Aunque estamos en una misma fe, tenemos también esas diferencias en cuanto a qué partido le vamos o con cuál partido nos sentimos identificados. Hay diferencias en la educación académica. Hay personas que tal vez tengan licenciatura, algunos que tengan maestría, algunos otros que tengan preparatoria, y todas ese tipo de cosas marcan diferencias en nuestra relación unos con otros. Hay diferencias en los ingresos económicos. No todos tenemos la misma capacidad económica, pero como lo mencioné hace un rato, esas diferencias
en lugar de ser algo que nos vaya a dividir, debe ser algo que nos debe de unir, hermanos. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si hay diferencias económicas, tal vez no deba ser algo para dividir, sino más bien para unirnos. Quien tenga más posibilidades económicas puede aportar con algunas cosas. El que tenga algún otro tipo de habilidades también las puede poner al servicio de Dios. Hay diferencias en personalidades. Hay gente que es más extrovertida y otros que son más introvertidos. Hay otros que tienen mucha facilidad de palabra y hay algunos que no, son más serios, son más callados, son más tranquilos. Pero todo eso sirve, hermano. Todo eso sirve para la unidad de la iglesia y ese es el mensaje del cual quiero hablar el día de hoy. Somos diferentes en características físicas, en características sociales, pero al final debemos de tener una unidad en la iglesia. Eso es bien importante, que aunque somos distintos en muchas cuestiones, como ya lo mencioné, sociales y de otro tipo, debemos de ser uno en el servicio a Dios. Efesios, y es la lectura con la que voy a desarrollar, Efesios 4, del 1 en adelante dice, del 1 al 7 vamos a leer. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, con amor, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. El apóstol Pablo aquí hace un llamado a vivir como se debe o a vivir como se espera que viva un cristiano. Como debe de vivir todo aquel que ha tenido un conocimiento del Cristo vivo. Recordemos que nosotros debemos de vivir tal cual se está estipulando en la palabra de Dios. La verdad debe de ser, esa verdad que predicamos también la debemos de vivir. Debemos de vivir tal cual lo que estamos predicando a otros, hermano. Es decir, en esta vida de cristiano no puede haber cosas a medias. Si nosotros estamos predicando algo, debemos vivir conforme a eso que estamos predicando. Eso es lo que está enfatizando aquí el apóstol Pablo en los primeros versículos que leímos. En el versículo 2 y 3 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En estos versículos nos está exhortando a que mantengamos la unidad de la que hablé en un inicio en la iglesia, a que seamos unidos. No importa las diferencias que tengamos unos con otros, debemos de estar en unidad con un mismo propósito. Del versículo 4 al 5 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquí está la unidad en Cristo. Hay un solo Dios. Hay un solo Padre de todos, independientemente que tengamos diferencias que son muy marcadas en nuestra personalidad, en nuestro estilo de vida, tenemos un solo Padre, tenemos un solo Dios, tenemos un solo propósito aquí en la iglesia. Eso es lo que está resaltando aquí el apóstol Pablo. Nos deja claro ese panorama de unidad que debemos de tener en la iglesia. Es un tema que no puede quedarse sin importancia, hermanos. Sí, por eso quiero tocarlo. Somos diferentes en muchas cosas, pero debemos de tener esa unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué he hablado de esto? ¿Por qué empecé hablando de esta unidad? Y dije que iba a hablar de diferencias. Porque quería tocar este primer punto, porque la unidad
el ser unidos no significa que debemos de ser iguales. No significa que debemos de ser idénticos. Esta unidad de la que yo hablé entre los creyentes es compatible o se amolda bastante bien a nuestras diferencias, porque como lo dije, cada una de nuestras diferencias va a aportar algo. Cada una de nuestras características, aunque son distintas unos de otros, va a aportar algo. Y a la unidad que debemos de tener como hermanos, como hijos de Dios. Somos uno en Cristo, pero no somos idénticos. Tenemos diferencias. Dice el versículo: un solo Dios, un solo Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y de ahí quiero pasarme al versículo 11 y 12 del mismo capítulo 4 de Efesios. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo pasa de un todos, en un inicio de este capítulo, pasa a un cada uno de nosotros, a los que se les ha dado un don. Entonces, también está tocando esa particularidad, esa individualidad que debe de haber en la iglesia. Somos todos trabajando por un mismo fin, pero trabajando y aportando lo que cada uno de nosotros nos ha sido dado por Dios. Todas esas características y esos dones que Dios nos ha dado. No nos podemos imaginar como iguales, hermano. No podemos ser iguales. No podemos ser idénticos. Eso no nos llevaría a ningún lado. Entonces, nuevamente repito, que esas diferencias no sean un punto de quiebre, algo que nos lleve a una ruptura. Más bien debe de ser algo que nos ayude a unirnos, porque todos hemos recibido un don. Todos hemos recibido un don por parte de Dios. Así lo dice su palabra en Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él es el que reparte los dones, de acuerdo a su soberana voluntad. No es porque nosotros pensemos que tenemos ciertas capacidades, ciertas cualidades o ciertas fortalezas. Todas esas cosas han sido dadas por Él. En su soberanía, Él las ha repartido. Diversos dones entre diversos miembros de la iglesia. Diferentes capacidades, diferentes habilidades. Todo eso que el Espíritu Santo reparte de manera soberana. Pero lejos de que eso se convierta en algo o mal usado, ese don que se nos ha dado, debemos de saber que cuando se nos dio un don, ha sido únicamente por la soberanía de Dios, que nosotros no somos quienes hemos logrado esas cualidades o esas capacidades. No pensemos que ha sido por nuestra fortaleza, porque nosotros lo hemos podido lograr por nosotros mismos. Debemos de saber que el don que nos ha sido dado, al ser diferente de otros, va a lograr un complemento. No podemos pensar que nuestro don es ilimitado y que nosotros podemos hacer todo. Por supuesto que no. Nuestro don va complementado con algunos otros dones de miembros también de la iglesia, y debemos trabajar todos juntos para lograr un fin común. Si nosotros usamos esos dones para nuestra propia gloria, estamos cometiendo un error, porque lo que se nos ha dado, debemos nosotros ponerlo a trabajar para la gloria de Dios, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, hermano. Nosotros no podemos estar trabajando con esos dones para gloriarnos a nosotros mismos, como también decía uno de los versículos que leí. Entonces, ¿somos diferentes? Sí, pero todos, absolutamente todos, hermanos, somos llamados a servir. Todos somos llamados a evangelizar. Todos somos llamados a consolar. Algunos tendrán
más habilidades que otros, pero todos somos llamados a lo mismo. Nuestras diferencias no pueden obstaculizar ese llamado que Dios ha hecho, esa comisión que Dios ha puesto, que Cristo ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, a servir, a evangelizar, a consolar a aquel que lo requiere, hermano. Santiago 1, del 9 al 10 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y primera de Corintios 12, del 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios te dio a ti capacidades que Él necesita. Te dio las capacidades que hacen falta en la iglesia. Y por eso nos dio capacidades distintas, con una medida exacta. No te dio ni más ni menos de lo que se necesita. Por eso debemos entender que las diferencias son importantes en la iglesia. Debemos de aceptar nosotros como creyentes, debemos de estar contentos, debemos de estar gozosos nuevamente, porque se nos ha asignado una función dentro del cuerpo de Cristo. Y así debemos de servir a la iglesia. Debemos de servir para un bien común. No debemos envidiar lo que otros tienen. Al contrario, eso debería ser un punto de unión. Es incorrecto envidiar las cosas que otras personas tienen. Tampoco podemos menospreciar a otros porque son distintos que yo. No podemos menospreciarlos tampoco. Al contrario, debemos de poner a trabajar todas esas cosas para un fin común, para un bien común. Primera de Corintios 7:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Nosotros no somos imitación de nadie, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Todos somos distintos. No podemos empezar a compararnos. Todos, absolutamente todos, tenemos cualidades distintas, pero también todos somos necesarios. Todos absolutamente somos necesarios. Es necesario el que predica, sí, pero también es necesario el que ora por el que predica. Todos somos un complemento. Nuestras diferencias no nos pueden separar, hermano. Nos deben de unir. Cuando alguien no utiliza de manera correcta esos dones que le han sido dados, entonces todos los demás tampoco pueden estar bien, porque recuerden que somos uno en el cuerpo de Cristo. Si alguien no está haciendo las cosas de manera correcta, entonces todo lo demás está mal. Y eso no está bien. Cuando alguien no hace el trabajo que le corresponde hacer, debemos de estar unidos, porque la unión es una herramienta poderosa, hermano. Es una herramienta poderosa para lograr grandes cosas, en la vida, pero también en el ministerio, también en la iglesia, también en las cosas que van a dar la gloria a Dios. ¿Y cuáles son esas cosas que debemos mostrar, en las que debemos mostrar unidad, a pesar de que somos diferentes? Hay cosas en las que debemos mostrar unidad. Vamos a leer Génesis 11, del 1 al 2, dice, vamos a hablar el pasaje de la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué debemos de hacer? Yo sé que
En este pasaje de la Torre de Babel, obviamente hicieron las cosas mal, pero quiero resaltar algunas cosas que hicieron bien al estar unidos para ejemplificar en qué debemos de ser unidos a pesar de nuestras diferencias en la iglesia y con las que podemos lograr cosas grandes. Cuando estamos unidos podemos hablar todos un solo lenguaje. Todos hablamos un solo lenguaje. Aquí en este pasaje vemos hombres determinados a lograr un objetivo, como tú y yo debemos de estar determinados a lograr también un objetivo en la iglesia. Ellos tenían una visión, querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Tenían esa característica en particular. Imagina un equipo de fútbol, sobre todo estos que son europeos, ¿no? Que traen jugadores de diferentes nacionalidades. Tal vez todos hablen idiomas distintos o muchos pueden hablar idiomas distintos, lenguas distintas, pero todos tienen un mismo objetivo, todos hablan un mismo lenguaje. ¿Cuál es? La victoria. Todos trabajan para un mismo fin, para lograr la victoria. Así también nosotros como iglesia, aunque tenemos diferentes hábitos de vida, tenemos diferentes estilos de vida, tenemos diferentes formas de vestir, tenemos diferente educación, tenemos diferente economía, como lo mencioné, pero debemos de tener un mismo objetivo. Debemos de estar unidos con un mismo objetivo que se nos ha dado. ¿Y cuál es ese objetivo? Ganar almas, hermano. Traer más almas a la presencia de Dios. Eso es lo que debemos, ese es el lenguaje que todos nosotros deberíamos de hablar, el mismo, sin importar las diferencias que tengamos en cuanto a estilos de vida. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. También debemos de estar todos unidos y tener una estabilidad, hermano. Porque estas personas de las que estamos hablando en el versículo de la Torre de Babel, en el pasaje de la Torre de Babel, estaban dispuestos a permanecer unidos. Por eso quisieron establecerse en un lugar. Cuando nosotros queremos estar unidos a otros, nos establecemos en una iglesia, nos establecemos en un lugar cuando tenemos un mismo fin común con todos los hermanos. Eso nos ayuda también para no dejar las cosas a medias, para que las diferencias no nos separen, hermano, para que no nos molestemos por ciertas cosas que debemos entender que son muy características de la personalidad de alguien, ¿no? Pero si a mí me molesta, entonces me voy de la iglesia, ya no vengo. Debemos entender que esas diferencias nos van a servir más de lo que nos deben de perjudicar. No nos debemos de dar por vencidos. Esos obstáculos los tenemos que salvar, esas diferencias las tenemos que estar compensando, hermano. El tener un sentido de pertenencia nos va a ayudar a ser estables. Si nosotros nos sentimos identificados con el bienestar, vamos a ser estables. Vamos a plantarnos aquí en esta iglesia y no va a haber nada que nos mueva porque vamos a tener un fin común con todos los demás hermanos, sin importar que tengamos diferencias particulares, como ya lo he dicho. Porque todos queremos cumplir con un mismo fin, con un mismo objetivo. Que ese es el siguiente punto. Todos debemos de tener un solo objetivo. Los varones de los que hablamos en el pasaje de la Torre de Babel no estaban divididos, o sea, todos tenían un mismo objetivo. No había unos que querían construir una casa, otros que querían construir un estadio, otros que querían no, todos querían construir una torre que llegara hasta el cielo. Todos tenían el mismo beneficio, todos tenían el mismo objetivo. Un mismo objetivo como lo tuvieron en el día de Pentecostés, en el que todos estaban unánimes, juntos. Pero estar unánimes juntos quiere decir estar en un mismo sentir. No solamente porque estamos juntos al reunirnos en la iglesia, sino en un mismo sentir, queriendo lograr algo todos al mismo tiempo, teniendo un mismo objetivo, queriendo lograr algo, pero todos
juntos, unánimes, como dice la palabra de Dios. Cuando hay unidad en un grupo, no pensamos en lo que queremos lograr como individuos, porque entonces nos mueve un fin común, hermano. Y para eso debemos de perdonar, debemos aceptar y debemos de comprender que hay diferencias entre los miembros de una iglesia. Eso nos va a permitir seguir avanzando para poder lograr ese objetivo que tenemos. Otro aspecto de unidad que debemos de tener es darle toda la gloria a Dios, únicamente a Él. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. El peligro más grande que podemos tener cuando queremos lograr un fin común, hermano, es pensar que la gloria es para nosotros, que lo hemos logrado por nuestras capacidades. No, debemos darle la gloria a Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Y al principio mencioné que aunque hicieron las cosas mal, los que quisieron construir la Torre de Babel, esto es algo de lo que hicieron mal precisamente. Y esto también sirve para ejemplificar lo que no debe de pasar con nosotros. Quisieron darse la gloria a ellos mismos, cuando la gloria debe de ser únicamente para Dios. Si queremos tener éxito en la vida secular, si queremos tener éxito en la iglesia, en la escuela, en cualquier lugar, debemos de aprender a darle la honra a Dios. Debemos de aprender a reconocer que todo lo que logramos es gracias a Él. Gracias a que Él nos ha permitido lograr esas cosas. Porque su gracia es infinita y se renueva día con día, hermano. Y gracias a eso tú y yo estamos aquí el día de hoy. Voy a terminar, hermanos, con este pasaje de Hechos 10, 34 al 35 dice, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que trata bien, y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Generalmente o muy comúnmente nosotros tratamos de compararnos con otros, hermano. Y generalmente es alguien por el que sentimos empatía. No quiero decir que admiremos, ¿no? Pero alguien por el que sentimos empatía lo queremos imitar. Pero debemos entender que somos diferentes. Y cuando nos queremos comparar con alguien o cuando queremos imitar a alguien, generalmente viene la frustración porque él tiene características que lo hacen ser así y que Dios se las dio a él y que a ti te dio otras para también poder ser fuerte en otras cosas. No quieras compararte a él, no quieras ser igual que él. No nos comparemos con nadie. Nosotros somos originales, así nos creó el Señor. Tenemos cualidades diferentes. Tal vez se parezcan a las de otros, pero son muy propias de mí. Seguimos siendo únicos, hermano, aunque tengamos similitudes con alguien más. Tú eres como eres, hermano. No vas a ser igual que otro. No vas a ser igual que el cantante de moda. No vas a ser igual que el predicador de moda o ese predicador famoso. Eres tú. Y Dios te ama tal como tú eres. Y esa originalidad que Dios puso en tu vida, la va a utilizar para un propósito específico en tu vida. Y debes de saber cuál es ese propósito. Y no lo vas a conocer cuando te andas comparando con los demás. Cuando andas viendo qué tan diferente eres con otros. Cuando piensas que eres más que otros o que eres menos que otros por las diferencias que Dios puso en tu vida. Es hermoso cuando nosotros podemos asimilar
que Dios no tiene favoritismo sobre nadie, que Dios no tiene hijos favoritos. Él no va a hacer de lado a unos o a otros. Él levanta a todos. Él levanta a todo aquel que tiene un propósito en su vida. Él puede usarte, hermano, con tus diferencias. Y lo podemos ver en la Biblia, en su palabra. Nos podemos dar cuenta cómo levantó a hombres que tenían características muy diferentes, eran diferentes unos de otros. Había hombres con carácter muy fuerte, como Pedro. Había hombres que eran de un carácter dudoso, de todo dudaban, como lo hacía Tomás. Había personas que reconocían lo débil que eran, como lo hacía el apóstol Pablo. Había personas con mucho orgullo, como Moisés. Había personas que pensaban que no eran dignos de ser usados por Dios, como Isaías y Jeremías. Había personas que se negaron a cumplir la palabra de Dios, ¿no? Como Jonás, que se quiso esconder. Todos ellos tenían características distintas, pero todos fueron usados por Dios. Todo esto nos debe de llevar a pensar que Dios está complacido con cada uno de nosotros, que Él va a utilizar nuestra vida, hermano. Si nosotros nos sometemos a su voluntad, si nosotros decimos, Dios, haz lo que quieras conmigo, con mis diferencias, con mis capacidades limitadas o muy altas, no lo sé, con mis fortalezas y debilidades, con mis errores y virtudes, porque soy diferente en ese aspecto, pero sé que tú me vas a utilizar. Y aquí estoy dispuesto a servirte. Jamás te sientas menos, hermano, porque eres diferente a alguien. Porque al compararte con alguien, veas que eres diferente. Porque para Dios todos somos sus hijos. Absolutamente todos. Todos somos su tesoro precioso. Somos un tesoro para Él. Tanto así que mandó a su Hijo a morir para que tú y yo fuéramos salvos, hermano. Así nos ama, con esas diferencias. Aprende a amar tus diferencias y no pienses que eso te hace más o te hace menos que otro. No podemos tener las mismas características. No podemos pensar en ser nariz cuando somos ojos. La nariz tiene un propósito, el ojo tiene otro propósito. Somos diferentes con cualidades distintas. Debemos de buscar a Dios día a día. Tenemos que intentar agradarlo diariamente, someternos a su voluntad. Cuando pase eso, verás cómo Dios, con tus diferencias, con tus fortalezas, con tus debilidades y defectos, te va a usar de una forma sobrenatural. Como Dios no tiene favoritos, debes de saber que tú estás en su lista, hermano. Con tus diferencias, eso lo va a utilizar Él para dar una unidad a su iglesia. Valora tus diferencias, hermano. Dios te bendiga. Enciende una luz, hermano, la luz del Evangelio, y predícale a todo el mundo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocar
dejará aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No lo puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Dios los bendiga, hermanos, una vez más saludándoles como hemos estado en la continuación de nuestras transmisiones virtuales para proclamar, predicar la palabra del Señor desde nuestra amada Iglesia Cristiana Ebenezer. Una vez más les mandamos un caluroso saludo a toda nuestra iglesia, a todos los miembros de Ebenezer, a todos los amigos, pastores, a todos los evangelistas, a todos los cantantes y músicos cristianos que han hecho una gran aportación para la iglesia del Señor, y que unos a otros nos bendecimos con los diferentes dones. Hoy el tema se llama las diferencias. Y de repente, hermano, hay un dicho que dice las grandes diferencias. La diferencia, hermano, a veces hace definitivamente, hermano, pues sentir y ver cómo es de que las diferencias a veces separan también, hermano. Es triste, pero esperamos que a través de este estudio, de esta palabra, podamos, hermanos, estar distinguiendo, hermano, nuestra diferencia de otros. Las diferencias, la desigualdad, que es igual a la cualidad o característica que hacen que una persona o cosa sea diferente a la otra. Hay diferentes nacionalidades, hay diferentes personas, unos gordos, unos flacos, unos blancos, unos negros, unos con ojos azules, unos con ojos negros, otros con ojos verdes.
hay rubios, castaños, lacios, otros rizados, chinitos. Hay una gran diferencia, hermano, de verdad. Y esto, hermano, a veces hace que nuestras diferencias nos separen. Hay gente elitista que solo quiere estar con las personas que considera que son, hermano, iguales a ellos. Y pues hay un dicho por ahí que una vez dijo por aquí: Ale, Dios los hace y ellos se juntan. Y de verdad que hay una atracción en cuanto a la igualdad, porque si hay gente que busca a alguien que sea similar a él. Pero, hermano, también la experiencia y el estudio de los caracteres de Hipócrates dice que es bueno que los caracteres que son diferentes, que son opuestos, se pueden, hermano, ayudar mutuamente. Hermano, esto es algo siempre muy diferente de pensar, hermano, cuando somos creyentes y debemos amar a todos por igual. Las diferencias en el cuerpo, Primera de Corintios 12, 4 al 11, dice: primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay diferencia en los miembros del cuerpo de Cristo. En los versículos 12 al 27 dice que hay pie, mano, oreja, olfato, ojo. Y dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo de Cristo está perfectamente diseñado para funcionar. ¿Para qué, hermanos? Para funcionar. Y es algo, hermano, que esperamos que el Señor nos ayude para amarnos, comprendernos y respetando, hermano, toda esa diversidad que existe en la iglesia, que existe en el mundo, hermano, para poder predicarles el evangelio de Cristo. También la palabra del Señor dice que hay diferencia de dones, diferencia. Hay ministerios y hay dones. Y los ministerios de Efesios 4:11, que ya lo leyó mi hermano Ale, lo comentó, son apóstoles, número 1. ¿Qué significa? Que son enviados con una misión específica. ¿Hacen falta los apóstoles para hoy en día? Sí, hermano, hacen mucha falta. Hacen falta esos hombres visionarios, esos hombres llamados por Dios, hermano, que dejan todo por servir al Señor. Por eso Jesús lo dijo en una ocasión: el que no deja padre y madre, hijos por mí, no es digno de ser mi discípulo. Y no es abandonar a la familia, solamente es hacer y cumplir el mandato del Señor cuando se tiene este grande ministerio de tanta responsabilidad, de tanto respeto, hermano, que hay que considerarlo, hermano, como algo sumamente especial y valioso. Y que los apóstoles, hermano, entonces son diferentes, hermano, a los profetas, porque el apóstol es enviado con una misión específica. Pablo estuvo a veces hasta 2 años en un lugar como apóstol, predicando, enseñando, estableciendo y dejando la iglesia funcionando. Estos son los apóstoles del Señor. Esta es la gente, hermano, que ha sido llamada con esa misión. Hermano, no es para quedarse en una iglesia, en un país, en un pueblo, qué sé yo. Jesús dijo: y cuando te inviten y predicando el evangelio en una casa y entres, come lo que te den y da gracias a Dios y luego sigue tu camino. No te quedes allí en ese lugar. Un apóstol tiene que saber cuándo llegar, cuándo detenerse y cuándo partir de allí. Mientras que los profetas hablan en el nombre de Dios para edificación, exhortación y consolación. No solo para vaticinar el futuro. Los profetas no son adivinos, hermano. Y mucha gente ha confundido, hermano, últimamente, hermano, algunos de los ministerios. Y están resultando, hermano, falsos apóstoles y falsos profetas. ¿Por qué? Porque el profeta y el don de profecía es para edificación, exhortación y consolación. Y esto va a ser ¿para cuándo, hermanos? Para siempre, hasta que Cristo venga por su iglesia, para que Él, como la cabeza, se unifique
de una vez y para siempre en ese vínculo que también se trata como el matrimonio, como el esposo y la esposa, como el novio y la novia. Gloria al nombre del Señor. Los evangelistas, hermano, un ministerio diferente, que son voceros que predican la palabra de Dios, voceros que predican la palabra del Señor. Y Pablo, como evangelista, dijo: y ay de mí si no predicare el evangelio. Hermano, los evangelistas tienen una carga, hermano, y esa carga es de amor, de predicar el amor. Y un evangelista predica de forma sencilla que todos pueden entender. No es alguien, hermano, que habla profundidades ni que critica a nadie. Es alguien que predica a Cristo. Un evangelista es cristocéntrico, y cuando un evangelista es cristocéntrico, hermano, es una bendición para propios y extraños. Y por eso las almas se siguen salvando, porque sigue habiendo evangelistas que también, igual que los apóstoles, son enviados. ¿Con qué? Con su don, que es diferente al del apóstol. También están los pastores, hermano, que cuidan de los nuevos creyentes y de la iglesia del Señor. Y estos son, hermano, hombres y mujeres que se estacionan y se quedan en un lugar, hermano, para hacer crecer y cuidar la obra del Señor. Gente que gana a los evangelistas, hermanos, requieren el cuidado de un pastor. Mientras un evangelista entra y sale, un pastor se queda establecido para poder establecer la obra del Señor con firmeza y poder edificar a los creyentes y prepararlos para la segunda venida del Señor. Esta es una gran responsabilidad de los pastores, que son diferentes. ¿A quién? A los apóstoles y a los evangelistas, mis hermanos. También está el ministerio de los maestros, que enseñan la palabra de Dios, que defienden la sana doctrina, que es la Biblia, la palabra de Dios. Maestros, hermano, con la capacidad y los dones que Dios les dio, hermano. Gloria a Cristo Jesús, porque el Señor es quien equipa a cada uno de estos ministerios, que son ¿qué? Diferentes, pero todos necesarios. Diferentes, pero necesarios todos, porque son y somos un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Dice la Escritura: pero a cada uno de todos estos ministerios le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es, hermano? Para provecho de quién. Esta es otra preguntita que no está ahí. Para provecho de la iglesia, hermano. Para provecho del cuerpo. Para provecho de los que son ojos, manos, orejas, nariz. Oh, gloria al nombre del Señor, porque todos ellos necesitan ser ¿qué? Edificados. Necesitan ser edificados. Pero a cada uno, dice la Escritura, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, para provecho también de su propia vida, porque el que habla en lenguas, el que habla en el Espíritu, a sí mismo se edifica. Por eso hay un provecho al tener la manifestación del Señor con su Espíritu Santo y con sus dones, para que podamos ser edificados. El Espíritu le da a cada uno en particular. Y a uno le es dada por el Espíritu de Dios palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y esto, hermano, dice, recordando al profeta Daniel, que Dios les dio, hermano, sabiduría y ciencia a Daniel y a sus amigos, hermano. Unos fueron librados del horno de fuego, Daniel fue librado del foso de los leones, porque, hermano, aún en esa condición seguían hablando con sabiduría, seguían hablando, hermano, con un entendimiento que dice la Escritura que Dios les dio 10 veces más que a todos los sabios de aquel país donde se encontraban cautivos, que era Babilonia. Y así, hermano, es que Dios sigue dando sabiduría y ciencia para que vivamos, hermano, un evangelio de poder y podamos seguir dando testimonio del Señor Todopoderoso. También, hermano, por el Espíritu es dada fe. Esa fe, hermano, aleluya, para salvación. Esa fe, hermano, para milagros. Esa fe, hermano, aleluya, para
desarrollar prácticamente, hermano, todos los ministerios, todos los dones que el Espíritu Santo ha dado son, hermano, por medio de la fe. Y Cristo mismo lo dijo cuando enseñó: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña: muévete, y la montaña se movería. Así que, hermano, fe como algo que da el Espíritu Santo de Dios es para que mantengamos la unidad y para que, ejerciendo todo el poder del Señor a beneficio de su iglesia, sea, hermano, ejercitada cada día de nuestras vidas. También a otros les he dado dones de sanidades. Dones de sanidades, hermano. O sea, que hay, vamos a decirlo, hermano, especialistas en carácter del don de Dios para sanar a las personas. Y yo, hermano, he visto muchos milagros, gracias a Dios, a través de mi vida, hermano. Pero yo tengo un hermano que Dios lo usa y está pastoreando actualmente en los Estados Unidos, allá por Dallas, Texas. Y Dios le ha dado un don, hermano, de sanidad, en particular de las extremidades, o sea, de los pies de las personas, hermano. Pie plano, problemas de rodillas, problemas de un pie más largo que otro, etcétera, etcétera. Y Dios le ha dado, hermano, ese don de milagros, de sanidad específica. Y, hermano, aquí mismo en nuestra iglesia ha estado, hermano, y lo hemos visto que ha venido una y otra vez. Y siempre, hermano, la misma situación. Personas que vienen, hermano, con problemas, hermano, con el pie chueco, con que no pueden caminar, y salen caminando, porque resultan dos cosas. Número uno, la sanidad específica, la sanidad que Dios le dio para hacer, y el milagro. Gloria al nombre del Señor. Porque esto, hermano, es lo que, estas diferencias son las que hacen que la iglesia se edifique, que la iglesia se fortalezca, que la iglesia camine, que la iglesia testifique para la gloria del Señor. Hacer, hermano, sanidades y milagros están juntos, hermanos. Sin embargo, los milagros no solamente son sanidades de extremidades o del cuerpo, pero los milagros, hermano, hacen todo. ¿Qué hacen, hermano? De todo. Hay milagro en la vida, hay milagro, hermano, en la sanidad, hay milagro, hermano, en el problema, hermano, de muerte, porque los milagros, hermano, llegan a tal grado que hay poder en un milagro de Dios para resucitar a un muerto. Hermanos, conocí a un pastor hace mucho tiempo, y ese pastor, hermano, tenía en su, ¿qué le digo? En su historial, hermano, 3 muertos resucitados. Oiga, no era ni uno. ¿Por qué? Dice, dones de sanidades, milagros, y, hermano, este es con plural. No es un solo milagro, no es una sola manifestación, son muchas. ¿Para qué, hermano? Para la edificación del cuerpo de Cristo, y para que entendamos que nos necesitamos unos a otros. Y aquel varón, hermano, que me abrazaba con tanto entusiasmo, y yo a él, hermano, y que dejó, hermano, diferentes iglesias establecidas, sus hijos, hermano, también pastoreando, hermano, siempre me abrazaba con tanto cariño, y yo lo abrazaba a él, hermano, porque creo, hermano, que el sentir la presencia, la unción, las manos, hermano, la presencia física de una persona que tiene estos dones, también los transmite. Di conmigo, los transmite. Por eso Pablo dice que la imposición de manos, hermano, del presbiterio tiene un poder que ejerce autoridad, y que desata, suelta, hermano, determinados dones en la iglesia para que existan las sanidades, los milagros. Luego también viene el discernimiento de espíritus. A algunos les es dado el discernimiento de espíritus, hermano. Es decir, de reconocer qué clase de espíritu está operando en la iglesia o en la vida de alguna persona de la iglesia, incluso de la calle, hermano. Y esto, hermano, es un don, hermano, que parece, hermano, ¿cómo le diré, hermano? Para muchos, hermano, muy vistoso, pero para muchos otros, hermano, no deja de ser una carga, porque en el discernimiento de espíritu te das
cuenta de la gente que está poseída por espíritus inmundos, sí, pero también de gente, hermano, que está influenciada, hermano, y llena, hermano, de problemas, hermano, que han traído a sus vidas tanto dolor, hermano, y que cuando un hombre tiene este discernimiento, le ve todo aquel enjambre sobre aquella persona, rodeándolo de huestes de maldad, hermano, que existen en la tierra. Pero dice la palabra del Señor que aquel que le es dado el discernimiento de espíritus, también entonces le es dado el don, hermano, de los milagros, en el cual, hermano, se ejerce la liberación espiritual. ¿Cuánta gente necesita la liberación espiritual? ¿Cuánta gente necesita, hermano, que venga, hermano, alguien con este don y de verdad, hermano, con su presencia, hermano, como si fuera una insecticida, haga huir, hermano, a las cucarachas, a los piojos y a todas esas plagas que estuvieron en Egipto, como una plaga que quiere decir un golpe, algo que lastima a la gente? Necesitamos gente que tenga discernimiento de espíritus y poder para orar y hacer milagros. También, hermano, tenemos la profecía, como ya hablamos, no solamente en el carácter, hermano, de lo que es el don, sino también de lo que es el ministerio profético. Y un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, sí, hermano. Un profeta es alguien que tiene unos dones que van más allá de solamente, hermano, el poder consolar, edificar, hermano, o exhortar a la iglesia. Van un poquito más allá. Y un profeta tiene, hermano, en su ministerio el sanar a los enfermos, como Isaías cuando sanó a aquel rey que estaba enfermo y amenazado de muerte. Llegó Isaías, Dios le dijo que tenía, Isaías le puso el remedio que Dios le dijo y aquel rey fue sano. Así que, hermano, el profeta es un hombre de Dios que tiene el ministerio de hablar y también de discernir cuál es el problema de una persona, y no solo identificarlo, sino liberarlo y sanarlo para la gloria del Señor. También están los diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas, no solamente una lengua. La gente a veces, hermano, nos llegan incluso a hacer burla, hermano, a los pentecostales. Pero el Señor reprenda a los que hacen burla, hermano, porque esto es un don de Dios. Y el que hace burla, dice, hermano, que no hace burla aquella persona, hermano, por humilde que sea o por encumbrada que sea, no le hace burla a él, le hace burla al Espíritu Santo. Y esto, hermano, es un pecado gravísimo, hermano, porque dice que no tendrá perdón ni en esta vida ni en la que sigue. Así que, hermano, esos burlones que se burlan cuando alguien habla en lenguas, que tratan de imitar y que se ríen de que porque las personas no saben ni lo que dicen. Claro que de repente no saben lo que dicen, pero de repente también les viene el don de la interpretación de lenguas. ¿Cuántas lenguas? O sea, son muchas, son diversas. Y este don de lenguas ha traído tantos testimonios, gloria al nombre del Señor. Cuando alguien hablando en lenguas comienza a hablar en el entendimiento, y entonces la persona, hermano, a la que ministra, la persona que lo oye, porque ni siquiera ve esta ministración, él está hablando, y gente que está allí está sintiendo y siendo redarguido por el Señor cuando comienza a decirle en lenguas: es a ti, te he hablado desde el año pasado, te dije que dejaras ese camino y no habrías querido y te hiciste duro, pero hoy que estás aquí tienes esta, y todo, hermano, se lo está hablando a él. Por eso dice la Escritura que en el tiempo del apóstol Pablo decía: y cuando entren algún incrédulo, si ustedes hablan en lenguas y él discierne y él siente el Espíritu Santo, va a ser convertido, hermano. Así que las lenguas y la interpretación de lenguas traen un mensaje de salvación, traen un mensaje, hermano, de avivamiento. Y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Esto hace las diferencias. Él reparte a cada uno en particular, porque Dios es soberano.
Él da cuando quiere, a quien quiere, como quiere. Gloria al nombre del Señor. Y estas son las diferencias, hermano. Cuando vemos, hermano, personas, como ya dijimos en la introducción, tan flaquitas y llenas del poder del Espíritu Santo, hermano. Y hermano, gente, hermano, que se atreve, hermano, a orar y a reprender demonios de gente, como ya dijimos también las diferencias, que está gorda, alta, que está muy fuerte y poderosa. Hermano, si los flacos que se les meten los demonios se hacen, hermano, superpoderosos, ¿qué esperas de un gordote, de un grandote? Pero gloria a Dios, que el más flaquito, aleluya, en su cuerpo, pero más revestido del Espíritu Santo, puede con ese gordote, puede con esa grandota. Como se ven, hermano, las liberaciones espirituales en diferentes países como África, donde hay gente, hermano, llena de espíritus malignos, hermano, y donde hay, hermano, hombres que han sido llenos con estas diversidades de dones del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor, y que detienen, hermano, a los que vienen contra ellos. Solo les ponen la mano, gloria a Dios, hermano, ni no los tocan, hermano. Y más, hermano, me dio gusto ver, hermano, a un hombre flaquito de estatura mediana, casi bajita, hermano, está reprendiendo, hermano, una persona tan grande y haciendo, hermano, como que lo golpeaba, pero no lo tocaba, y le daba y se iba más para atrás, y le daba otro y se iba más para atrás, y al tercer golpe cayó al suelo y comenzó, hermano, a convulsionarse, y después a levantarse liberado. Porque no es con ejército, no es con fuerza, dijo el Señor, sino con mi espíritu. Aleluya. Las diferencias, hermano, surgen a partir de características. Ya estamos hablando de las características o cualidades. Ya estamos hablando, hermano, aleluya, también de las características diferentes y de las cualidades diferentes que son compartidas con el resto del cuerpo, que son compartidas, hermano, con toda la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 4:15 dice, y síguenos diciendo así: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sigamos, ¿qué, hermano? Sigamos creciendo en amor. Cuando crecemos en amor, los dones del Espíritu Santo, hermano, se vivifican. Gloria al nombre del Señor. Siempre habrá necesitados. Jesús dijo de los pobres: siempre tendréis pobres entre vosotros. Siempre habrá endemoniados entre nosotros, como cuando Jesús liberó a aquel endemoniado gadareno y a otros más. Hoy sigue habiendo, hermano, más y más endemoniados, pero esos hombres, hermano, están necesitados de un hombre, hermano, que sea diferente, que no esté loco, hermano, de un hombre, hermano, que no sea, hermano, aleluya, alguien que tiene miedo porque ha sido revestido del valor de Dios para poder liberar, aleluya, y liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Crezcamos, hermano, en amor, porque esto es para todos los miembros del cuerpo de Cristo, para toda esa diversidad, y es para que amemos también al mundo perdido y le prediquemos de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Hay diferencias, hermano, en las edades. Ya mi hermano Ale por aquí comentó de Pedro, el apóstol. Pero Pedro, más bien antes era Pedro el pescador, ¿verdad? Y, hermano, era un hombre, hermano, pues queremos pensar que era fuerte. Era como el jefe de los guaruras. Cuando iba Jesús, él era el que le quitaba a la gente que se le atravesaba. La que quería acercarse lo protegía. Era un hombre fuerte, decidido. Pero también, hermano, estaba Juan, hermano, que quiero pensar, hermano, que era flaquito, era un muchacho, hermano. Y también, hermano, estaba en ese grupo también, siguiendo a Jesús, cuidando a Jesús, oyendo a Jesús, aprendiendo de Jesús. Hay diferencias de edades. Así también, hermano, en la iglesia hay diferentes edades, hermano. Pero qué bueno, hermano, que haya Pedros atrevidos, que haya Pedros voluntariosos, que haya Pedros, aleluya, siempre osados para poder predicar el evangelio del Señor con poder, hermano, con confianza, gloria al nombre de, con fuerza. Y que también haya Juanes, esos llamados amorosos. Juan, el apóstol del amor, aleluya. Juan, hermano, el amado del Señor, aleluya. Juan,
el más jovencito de los discípulos de Jesús, contado entre sus apóstoles, que así entre nuestras diferentes edades de la iglesia existan los Pedros fuertes, decididos para cuidar a los demás, y los jovencitos listos para seguir aprendiendo, para seguir llevando el evangelio del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay diferentes nacionalidades, y en su tiempo hubo judíos y samaritanos, y hermano, no, el Señor no hizo diferencia. El Señor les predicó a los judíos y el Señor le predicó a los samaritanos. Y sus apóstoles, hermano, después no solo predicaron a los samaritanos. La Biblia dice en carácter histórico, hermano, que los 12 apóstoles se repartieron todo el mundo para predicar el evangelio. Todo el mundo conocido. Unos fueron a África, hermano, otros fueron a la India, otros fueron, hermano, a Persia. Hermano, la Biblia dice que todos murieron como mártires por predicar el evangelio en otros países, a otras culturas, a otras gentes que eran, ¿qué, hermano? Diferentes. Pero de todas esas razas, tribus, ganaron almas para Cristo, y un día estarán en el cielo, dice Apocalipsis, de toda nación, tribu y lengua estarán en la presencia, estaremos en la presencia del Señor para alabarle, hermano, para siempre. Aleluya. El trabajo, hermano, no siempre es ganar los miles, como dijo Ale. No siempre es tener las grandes iglesias, las mega iglesias. Qué bueno por los que las tienen. Qué bueno, hermano, por los que Dios les ha dado esa visión y esa gracia. Gloria al Señor. Las iglesias representantes, hermano, del evangelio, hermano, en los diferentes países, como Guatemala con su tremenda catedral de Cash Luna, hermano, tremendas iglesias en la Florida del pastor Maldonado, hermano, iglesias tremendas, hermano, aleluya, por el mundo. Gloria a Dios, porque, hermano, han crecido, porque su carácter, su llamamiento, hermano, su amor por el Señor les ha hecho predicarles a todo el mundo. Y ahora con la internet, y ahora, hermano, con el YouTube, que vemos, hermano, predicadores de todo el mundo. Hermano, en el tiempo mío, que yo ya estoy en los 70 años, y cuando mi padre, hermano, también todavía era joven, oía programas, hermano, en onda corta. Le costaban tanto trabajo sintonizar de un país como Cuba, de un país, no sé, como Perú, y ahí estaba con su antena buscando la mejor recepción para oír un predicador de lejanas tierras. Y mi padre, que era un hombre sencillo pero lleno del Espíritu Santo, se llenaba de valor, se llenaba de inspiración, y también predicaba el evangelio en la calle, y también se atrevió a poner una bocina en el techo de su casa y decirles: vecinos, Cristo les ama. Aleluya, hermano, porque no somos iguales, pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, también, hermano, existen cambios poderosos que se efectúan en nosotros. Hay iglesias o congregaciones diferentes, hermano. Congregaciones que les gusta, hermano, como dijo Ale, son más tranquilos, como los caracteres. Algunos son, hermano, introvertidos, les gusta lo suave, les gusta, hermano, no tanto ruido, etcétera, hermano. Pero existen las congregaciones e iglesias, hermano, que les gusta, hermano, la fiesta, que les gusta, hermano, el ruido. Gloria al nombre del Señor. Que les gusta la danza, hermano. Así es que no porque unos dancen son salvos y porque otros no dancen ya no son salvos. No, hermano, porque todos los que creyeron en el Señor Jesucristo, y los que siguen creyendo, y los que creerán en su nombre, se salvarán por medio de la diferencia que existe. Gloria a Dios. Por eso hay diferencias. ¿Qué iglesia te gusta? ¿Dónde griten? ¿Dónde dancen? ¿Cuál iglesia te gusta? ¿Dónde te prediquen? Aleluya. Y te ministren, hermano, la palabra del Señor con tranquilidad. Eso tú lo escoges, tú lo decides, porque son iglesias y congregaciones diferentes. Hay diferencia, hermano, en los gustos de la música. Hay diferencia, hermano, en los gustos de las modas. Hermano, no todas las modas son malas, hermano. Todo el tiempo, hermano, en todo el tiempo ha habido, hermano, diferencias. Y los jóvenes pues no se visten como los adultos, y los ancianos pues tampoco se visten, hermano, como los jóvenes, hermano. Pero, hermano, hay que entender, hermano, que en esa diferencia, gloria del Señor, me decía mi abuela: como me ves, hijo, te
te verás, no te burles de mí, porque hoy, como yo me he visto, sí, no creas que estoy toda la vida, he tenido 80 años, también tuve tu edad y me da gusto verte con tus pantalones de esos colores tan subidos, y me da gusto verte con esas playeritas bien pegadas, qué bonito cuerpo tienes, etcétera, hermano. Y cuando llegamos a Cristo, mire, hermano, hasta el modo de vestir, hasta el modo de andar, hasta el modo de hablar se nos quita. Somos transformados, aleluya, porque en las diferencias de Dios, en el carácter espiritual y con los dones espirituales, se transforma todo nuestro ser para venir a ser, hermano, gente que alaba y agrada al Señor. Sí, mi amado, en las diferencias bien reconocidas y bien canalizadas son buenas. Todos los extremos son malos, pero, hermano, las diferencias son necesarias para que vivamos, hermano, en un mundo que nos ofrece tantas cosas que tenemos que hacer, como dijo el sabio más sabio de la tierra, Salomón. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora debajo del cielo. Esta es la hora para entender las diferencias y dejar de pelearnos, hermano, unos con otros, amarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, con la diferencia que tenemos de ministerios, de dones, aleluya, de iglesias, de edades y de gustos. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. No te sientas menos que nadie. Tú puedes ser una gran bendición para alguien que en este mismo momento está necesitando a uno que sea diferente, a uno que tenga la presencia de Dios para bendecir su necesidad. Esa diferencia en la pobreza, esa diferencia en el dolor, esa diferencia en la desesperación, la harás tú. Dios te envía a los enfermos, debilitados y necesitados. Hermano, di como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios te bendiga. Estamos aquí reunidos en un mismo sentido.
todos reunidos en el aposento alto, y de repente sopló el Espíritu y lo llenó todo, y fuego sobre sus cabezas se hicieron presentes. Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas de tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, ven y llena este lugar. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés. Ven y llena este lugar. Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Hermano, llegamos al final de nuestro servicio virtual del día de hoy. Qué bonitas son las diferencias, hermano. Qué bonito es saber que entre todos nosotros hay esa multivariedad de caracteres, esa variedad de dones que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Trabajemos todos con nuestras diferencias, con todo eso que se nos ha dado por gracia del Señor, por todo eso que nos ha dado en su infinita soberanía, para que lo pongamos al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos, al servicio de su evangelio, al servicio de todos aquellos que están perdidos, hermano. Necesitamos trabajar, no nos podemos partir, no podemos quebrarnos por esas diferencias que hay entre nosotros. Hay que valorarlas. Hay que saber reconocer lo diferente que soy del hermano que se sienta al lado de mí. Y no hacer esas comparaciones, no compararme con él, no querer ser igual que él, no querer tener lo que tiene él, porque entonces estaríamos negando todo eso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Necesitamos ser agradecidos, necesitamos ser más conformes con lo que el Señor nos ha dado y ponerlo a trabajar para su obra, para su cuerpo, como lo mencionó el pastor también en su mensaje. No podemos ser todos el mismo miembro del cuerpo de Cristo. Necesita Cristo brazos, necesita ojos, necesita orejas, necesita rodillas, necesita pies para caminar. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer, hermano. Hay que ser agradecidos con todo lo que tenemos y ponerlo a trabajar por el bien de la iglesia, por el bien de los hermanos. Muchas gracias, hermano, por ser diferente. Deseo que tengas una bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.